Hoy vamos a comenzarlo, como les he propuesto, que estudiemos un pequeño curso de teología aplicada para que obtengamos información que nos ayude a mejorar nuestra vida. Vamos a empezar con lo que es la historia de Israel, pero la historia de Israel ya como pueblo, como nación establecida en Canaán. La otra etapa, que es la etapa de Israel patriarcal, se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas. En ese libro vamos a encontrar todo lo que dice la Biblia en Génesis y en los libros de Moisés. Nosotros nos vamos a centrar, o sea, nos vamos a adelantar allá cuando Israel era pueblo establecido. Recuerda que Israel como pueblo tiene varias etapas. Está la etapa de los jueces, luego está la etapa, pues, los jueces cuando ellos se establecen en Canaán. Luego pues viene la etapa de lo que se conoce como los reyes nacionales, o sea, antes de que se divida el reino, que es la etapa de Saúl, la etapa de David y la etapa de Salomón. Entonces hoy vamos a hacer énfasis con el capítulo 1 de Profetas y Reyes, que es el libro que estamos usando como libro de texto para la historia de Israel. Comienza hablando con Salomón, o sea, la muerte de David y la introducción de Salomón. Entonces esa es la etapa que se conoce como la etapa nacional o de grandeza nacional. Pues como ustedes pudieron ver en el capítulo, hermana White dice, lo que también dice la Biblia, de que Dios prosperó a Israel durante el reinado de David y de Salomón. No tanto el de Saúl, porque Saúl realmente no hizo grandes cosas, pero lo que fue David y Salomón fueron los que le dieron la grandeza a Israel. Era la nación, gobernaron a toda la nación junta y fueron, bueno, en el caso de David fue no solamente un gran guerrero, sino fue también una persona que acumuló muchos tesoros, mucha riqueza. Pero Dios no le permitió al rey David construir un templo porque sus manos, según decía Dios, había estado manchada de sangre. O sea, fue un hombre que tuvo que guerrear mucho. Pero luego Salomón, Dios le permitió tener un reino de paz, y cuando hay paz, cuando no hay tantas guerras, pues se puede uno dedicar a hacer cosas y a mejorar su comodidad o su forma de vida. Por eso es que cuando Salomón, que fue un gran administrador, que fue una persona que tenía el don de administrativo, Salomón lo que hizo fue engrandecer, embellecer el reino. Y en eso es que se refiere el capítulo de hoy. La historia de Salomón, cuando vamos a la Biblia, o sea, perdón, la historia de Israel, cuando vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar lo que se conoce como los libros históricos. Los libros históricos, pues normalmente son Primera, Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Cuando usted revisa esos libros, vas a notar una diferencia. Una diferencia, son las mismas historias, pero tienen detalles diferentes tanto en un lado como en el otro. Cuando nos vamos a Reyes, es la historia de la cronología de los reyes, es la historia real de lo que pasó. Ahí se menciona lo bueno y lo malo. Cuando vamos al libro de Primera y Segunda de Crónica, que se escribió posterior a los eventos, se escribió mucho tiempo después, básicamente se habla de las cosas positivas. Se trata de resaltar no tanto la debilidad de los reyes, no tanto los problemas de los reyes, sino la forma como Dios hizo para conservar y proteger a su pueblo. Por eso es que hay una diferencia en estilo y en temática entre estas dos fuentes históricas, porque recuerda de que la historia se cuenta de acuerdo a lo que queremos enseñar, y la idea de Crónicas era enseñar de forma positiva el cómo Dios los había guiado. Entonces es un detalle interesante a la hora de estudiar la historia de Israel. Así que quiero que nos centremos en el capítulo 1, que es el capítulo que corresponde para hoy. Y yo quiero, como les había dicho antes, solo voy a resaltar ciertas cosas que me parecen importantes que tomemos en cuenta en este pequeño curso. Este es un curso totalmente práctico, totalmente sencillo, donde usted pueda permitir que el Espíritu Santo le ayude y le guíe. Por lo tanto, lo que yo diga es irrelevante, lo que yo diga es mi experiencia. Lo importante es lo que usted en oración con el Espíritu Santo, Dios te enseñe. Eso es lo importante en este curso, por eso se llama teología práctica o teología aplicada. O sea, no es lo que yo te pueda enseñar, sino es lo que Dios a través del Espíritu Santo te pueda enseñar. Y para eso es que tienes que orar, tenemos que acercarnos en oración para que poder permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe.
porque Jesús lo dejó para que nos guiara a toda la verdad. La Biblia dice que cuando viniera el Consolador nos iba a guiar a toda la verdad. Así que realmente enseña la Biblia no son los maestros, no son los teólogos, no son las personas que nos aventuramos en estas tareas, sino que realmente debe ser el Espíritu Santo, porque recordemos que la salvación es individual. Y ante Dios, nosotros somos sacerdotes y reyes. Cada cristiano, cada persona es un sacerdote y es un rey. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra salvación. Nuestra salvación no se la podemos dejar en manos ni de los pastores, ni del Estado, ni de la iglesia. Tenemos que nosotros asumir nuestra responsabilidad con Dios. Los que enseñamos estamos para compartir ideas, para fomentar pensamiento, mas no para enseñar. Para enseñar la Biblia, según la Biblia, es el Espíritu Santo el que lo hace. Ok, vamos a entrar en materia entonces y vamos a centrarnos en lo que ustedes escucharon el audio o leyeron en el libro Patriarca y Profeta, capítulo 1, que habla de Salomón. Yo quiero usar la Biblia en Crónicas y el capítulo 1 comienza hablando de Salomón, y quiero resaltar 2 o 3 cosas nada más que ya ustedes habrán leído. Dice: Salomón, hijo de David, se afirmó en su reino, el Señor su Dios estuvo con él y lo engrandeció soberanamente. Entonces Salomón convocó a todo el pueblo, a los jefes de 1000, de 100, a los jueces, príncipes de Israel y jefes de familia, y fue Salomón con toda la asamblea al alto de Gabaón, donde estaba la tienda de reunión de Dios, que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado en una tienda en Jerusalén. El altar de bronce que había hecho en Urim estaba allí delante de la tienda del Señor, y Salomón fue a consultar junto con ella a la asamblea. Así Salomón subió allá ante el Señor al altar de bronce que está en la tienda de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo: pídame lo que quieras, que yo te lo daré. Cuando vamos al relato bíblico, el relato bíblico pues es muy resumido, el capítulo lo amplía más, Elena de White lo amplía más. Cuando vamos al capítulo, lo que nos damos cuenta es que Salomón, cuando siente el peso de su responsabilidad, porque su padre le abdicó a favor de él, y David le dijo cosas interesantes a Salomón cuando en su vejez lo estaba preparando para que gobernara Israel, y una de las cosas que siempre me llamó la atención que le dijo: sé hombre, sé varón, sé hombre, o sea, sé una persona, sea un varón en todo tu esplendor, o sea, domine, porque siempre, sobre todo cuando estamos jóvenes, y muchas veces los varones nos sentimos débiles, y a veces permitimos que otros dirijan la vida por nosotros y no asumimos la responsabilidad. Entonces a veces nos autosaboteamos. Por eso la palabra de David a Salomón, yo siempre trato de recordarla, que una vez mi padre me la dijo, que es sé fuerte, sé hombre, sé responsable. Y Salomón, cuando siente el peso de la responsabilidad, vio su debilidad. Hablamos en el campestre, los que estuvieron allá, de que realmente el hombre, el varón, es débil. Por eso Dios lo ha usado para dirigir a su pueblo. Usa al hombre y no la mujer es más fuerte. Entonces usa al hombre porque el hombre, como se abruma más con diferentes cosas, el hombre en su debilidad acude al poder que es Dios. Y cuando el hombre reconoce su debilidad y acude a Dios, entonces es cuando hace grandes cosas. El varón, cuando siente su debilidad y va a la fuente de poder que es Dios, es cuando realmente ocurren grandes cosas. Entonces, lo primero que hizo Salomón cuando sintió el peso de su responsabilidad fue ir a la tienda de reunión, fue ir a esa misma que había hecho Moisés en el desierto. Sí, porque en el próximo capítulo hablaremos del templo, hablaremos cuando se hizo el templo, y hablaremos un poco de la diferencia entre el templo y la tienda de reunión que se hablaba en el desierto. Pero básicamente podemos decir que una se movía y la otra era estática, porque camino a Canaán, el pueblo se movía, y por eso tenía una tienda que armaba y desarmaba. Era un pueblo que estaba
caminando hacia la tierra prometida. Por eso no había algo fijo, sino algo que se movía. Es algo así como nosotros hoy, que nosotros hoy estamos caminando hacia la Canaán celestial y por eso tenemos que tener una forma de iglesia diferente a cuando estemos en el cielo. La forma de iglesia de ahora es tiene que ser una forma de una iglesia que se mueve, que sale a predicar, que no es estática, que no adora a un edificio, sino que adora a Dios vivo. Y por eso es que el concepto de iglesia ahora no es la estructura donde se reúnen los cristianos, sino que la iglesia son las personas. Son las personas las que componen la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque es algo movible, nos estamos moviendo porque estamos camino hacia Canaán. Y en el camino a Canaán necesitamos una iglesia viva, activa, que se mueva, que los dones fluyan libremente por la dirección del Espíritu Santo. Entonces, la primera cosa que queremos resaltar es que Salomón fue a la tienda, fue a la presencia de Dios, fue a reconocer a Dios, fue a humillarse ante los ojos de Dios, fue a colocar su vida y sus planes en las manos de Dios. Y en ese instante, cuando él hizo eso, Dios lo vio con agrado y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y entonces le respondió Salomón a Dios y le dijo, tú has tenido gran amor hacia David mi padre y me has puesto por rey en su lugar. Ahora, Señor Dios, confirme tu promesa dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo, numeroso como el polvo de la tierra. Dame sabiduría. Y además de sabiduría, le dice, dame sabiduría y ciencia para saber conducir al pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y es interesante lo que Salomón pide. Salomón dice, dame sabiduría y ciencia. Y aquí es importante porque entramos ya a aprender cosas de ustedes y yo, que somos personas que queremos ser parte del ejército de Dios en cuanto a guiar a otros hacia la salvación. En pocas palabras, tenemos responsabilidad, o somos sacerdotes y somos reyes, porque ese es lo que Dios ha creado en los cristianos. Somos un reino de sacerdotes, por lo tanto somos reyes y sacerdotes, somos gente con responsabilidad pública. Y lo primero que tenemos que aprender es lo que dijo Salomón. Salomón dijo, dame sabiduría y ciencia para poder gobernar este pueblo, porque este es un pueblo muy grande y ¿quién podrá gobernarlo si no tiene estas dos cosas? ¿Y qué es la sabiduría? Pues la sabiduría es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso es sabiduría. ¿Y qué es ciencia? Pues ciencia es información, es conocimiento. Por lo tanto, un líder tiene que tener conocimiento, por lo tanto tiene que estudiar. ¿Y qué tiene que estudiar? Pues estudiar la Biblia en primer lugar, estudiar la revelación de Dios a través del Espíritu Profecía en segundo lugar, pero también escudriñar y estudiar todo el conocimiento humano. Salomón se dedicó a estudiar todo el conocimiento humano y de ese conocimiento humano él lo filtró a través de la Biblia. Ese es el problema, porque por ejemplo la ciencia se ha establecido un método científico, donde el método científico tiene algunas premisas y una de ellas es que el investigador tiene que dudar de todo para poder acercarse a la verdad. Ese método científico viene de la filosofía griega. Recuerda que Pablo le llegó a decir a los griegos de que ellos iban a tientas, y decía, y aún a tientas, tentando a ciegas, llegan a vislumbrar a Dios. Pero en la filosofía hebrea, en el concepto hebreo bíblico, no se iba a tientas, no se dudaba de todo para llegar a la verdad, sino que se creía en Dios, fuente de la verdad, y luego se observaba todo filtrado a través de la revelación de Dios. Por ejemplo, cuando se iba a buscar el origen del mundo, se partía del principio de que Dios ha creado al mundo, Dios ha creado al hombre, y por lo tanto vamos a ver en la creación la mano de Dios. Y lo hacemos coincidir con lo que está revelado. Igualmente cuando estudiamos temas como la naturaleza del hombre, el tema de la muerte o cualquier tema, siempre vamos a partir de la premisa de Dios. Por ejemplo, en el tema de la muerte partimos de la premisa de Dios en el Edén, cuando dice que si pecaban morían. Y la premisa después que se introdujo la serpiente de que eso era mentira, que el hombre no moría porque era eterno. Entonces, básicamente, en todo lo que es el gobierno de Dios, para el cristiano, cuando va a ejercer autoridad sobre la iglesia, cuando va a ejercer autoridad sobre otras personas para guiarlas al evangelio, debe pedirle a Dios esas dos cosas. La sabiduría, que es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, y
conocimiento. El cristiano debe conocer todo, debe conocer la revelación de Dios, pero también debe conocer cómo funciona la creación de Dios. Y lo interesante es que cualquiera hubiese pedido, o lo que resaltamos, hubiese pedido de riquezas, pero no, pidió sabiduría. Y Dios le responde y dice, versículo 11, por cuanto esto desea tu corazón, y no pediste ni riqueza, bienes o gloria, ni la vida de tus enemigos, ni pediste muchos días, sino que pediste sabiduría y ciencia para gobernar el pueblo, sobre el cual te he puesto como rey. Versículo 12 dice, te daré sabiduría y ciencia. Y también riquezas, bienes, gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes que ti, ni tendrán los que vengan después. Entonces, Dios es muy sabio en esta respuesta, porque Dios le dice, como no me has pedido sino sabiduría y ciencia, yo te las voy a dar, pero también te voy a dar lo demás. Te voy a dar riqueza, te voy a dar gloria, cual nunca tuvo un rey antes que usted, ni lo tendrá después. ¿Y por qué es eso? ¿Acaso la riqueza, por ejemplo, es un regalo de Dios? ¿Acaso la honra es un regalo de Dios? ¿Acaso la fama es un regalo de Dios? ¿Acaso la gloria es un regalo de Dios? No. Simplemente son el resultado de una vida. Si Salomón tenía sabiduría, que la iba a obtener del estudio, del conocimiento, de la ciencia, que no era que Dios se la regaló, sino que él, dice más adelante la Biblia, que él se dedicó a estudiar. O sea, con la ciencia y el conocimiento no viene por milagro de Dios, viene a raíz del estudio, del esfuerzo personal por estudiar. Usted no puede conocer la Biblia si no la lee, si no la estudia. Usted no puede aprender de agronomía si no la practica y la estudia. O sea, eso las cosas no funcionan así, que es un milagro de Dios, y por eso que a veces le pedimos a Dios, dame. Dice, no, Dios dice que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la dará en abundancia, pero para poder obtener la sabiduría tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que tener ciencia. ¿Y qué ciencia? Ciencia es horas y horas de estudio. Así se obtienen las cosas. Entonces, como resultado de eso, de usted dedicar horas y toda tu vida a buscar a Dios en oración, a buscar a Dios en estudio, pero a su vez también estudiar cómo funcionan, por ejemplo, las plantas. Y entonces, si tú haces eso durante mucho tiempo y lo haces con inteligencia y sabiduría y con dedicación y con esfuerzo y trabajo, usted va a ser un buen agricultor, por ejemplo. Entonces, realmente la ciencia y la sabiduría, Salomón la obtuvo con su esfuerzo, su trabajo. Salomón hizo su parte y Dios le hizo la parte que él no podía hacer. Entonces, como resultado de eso, pues vino la riqueza. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es la acumulación de bienes materiales. ¿Y qué son los bienes materiales? ¿Cómo obtenemos los bienes materiales? Los obtenemos con nuestro trabajo. Por lo tanto, si usted tiene sabiduría, porque ha dedicado horas a estudiar tu oficio, para estudiar la forma de invertir tu dinero, la forma de ganarlo y la forma de invertirlo y multiplicarlo, pues como resultado viene la riqueza, el bienestar. Y a medida que usted acumula riqueza y bienestar, y no solamente acumula riqueza, sino que acumula herramientas, porque lo que da, una de las cosas que da el dinero es la capacidad de invertir. Y si yo me dedico a la agricultura, pues el dinero que gano, ya sea de mi salario porque no tengo tierra, si yo lo invierto, lo ahorro y lo invierto en comprar una tierra, ya luego esa tierra me produce a mí. Pero si luego tengo mi tierra y saco una cosecha y yo en vez de comerme todo el dinero, yo invierto y entonces me compro un tractor, pues voy a tener más producción porque lo voy a hacer más fácil, con menos gasto y con menos tiempo. O sea, realmente la relación de estas cosas siempre van juntas. Si se dedica tiempo desde joven, por eso dice que debemos buscar a Dios en nuestra juventud, si nosotros buscamos a Dios cuando joven, si nosotros hacemos de Dios nuestro mayor anhelo y deseamos más conocer a Dios que la riqueza, que el oro,
vendrá el oro y la riqueza como consecuencia, será como cosa añadida. ¿Por qué vendrá como cosa añadida? Porque es un resultado causa-efecto. Dios trabaja con leyes, la ley de la gravedad, la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra una semilla de mango, obtendrá mango, no va a obtener plátanos. ¿Por qué? Porque es una relación, es una ley, lo que se conoce como una ley de siembra y cosecha. Si usted dedica años a estudiar, a conocer a Dios, eso te va a dar sabiduría. Y si usted tiene sabiduría, podrá discernir cuando un negocio es bueno, cuando es malo, cuando alguien te quiere ayudar o te quiere hacer daño. Determinará eso y eso te va a dar lo que se conoce como eficiencia. Y la eficiencia lleva a hacer las cosas más fácil y más productiva. Y si usted eres más productivo, pues vas a lograr obtener mayor dinero por tu tiempo. Porque básicamente, ¿qué es el trabajo? El trabajo es cambiar nuestra vida, nuestro tiempo por dinero. Si yo soy una persona que soy bueno en lo que hago porque he estudiado, me he especializado y encima soy sabio, pues la gente pagará más por mi tiempo porque yo llegaré a cobrar no por lo que hago, sino por lo que sé hacer. Entonces, por eso es que Salomón fue rico, porque tuvo sabiduría. Y además, la sabiduría para administrar un reino. Y al administrar un reino que tenía muchas riquezas que le había dejado su padre, pues hizo que ese reino fuera más grande. Y él lo pudo engrandecer con la cultura, porque fue un hombre que escribió proverbios, que escribió himnos, salmos. O sea, fue un hombre que pudo dedicarse a lo que normalmente se dedica una persona cuando está bien económicamente. Otra cosa es digamos, su última parte del reinado, que se apartó de Dios, y lo puedes ver en los libros de Primera y de Reyes, en los libros de Reyes, que realmente después fue un desastre, a tal punto que como estaba acostumbrado a invertir y a hacer grandes cosas, pero había dejado a un lado la sabiduría y la ciencia del conocimiento de Dios, pues entonces, ¿cómo lo solucionó? Como lo solucionan los hombres hoy día, que quiero hacer cosas y en vez de hacerlo con sabiduría, en vez de hacerlo con inteligencia, en vez de hacerlo con mis recursos, entonces llegamos al concepto social, de la economía social, donde decimos, no, yo voy a hacer cosas pero con el dinero de los demás. Y entonces, ¿qué hizo Salomón? Colocó lo que hacen todos los gobernantes de hoy día, colocó impuestos que son de ladronismo, porque realmente es obligar a la persona, un impuesto es lo que te imponen, es obligar a las personas a dar dinero para que yo, Estado o yo, rey, pueda hacer cosas para otro. O sea, yo quiero hacer cosas para otro, pero en vez de hacerlo con mi sabiduría y mi inteligencia, obligo a los demás a que me den para yo hacer milagros con escapulario ajeno. Entonces, es interesante que Salomón a la final cayó en esa, lo que se conoce hoy día como la economía social de la iglesia, cayó en ese sistema donde empezó a obligar a tal punto que apretó tanto por el cuello con impuestos al pueblo, que cuando él muere, viene el pueblo a decirle al rey que venía después, que eso está en el capítulo más adelante, creo que el capítulo 6, a decirle, mira, tu padre nos tenía ahorcados en impuestos, usted nos puede aliviar la carga. Y el rey, bueno, más adelante estudiaremos la historia, pero aquel rey, en vez de corregir los errores de su padre y volver a la sabiduría y volver al consejo de Dios y volver a pedir a Dios recursos para trabajar, él dijo, no, si mi padre les ponía impuestos, los tenía ahorcados, pues yo los voy a estrangular, yo les voy a poner más carga. Y de ahí pues vino lo que se conoció como la división del reino. Entonces es interesante que la sabiduría y el conocimiento tiene que ser para que nosotros seamos eficientes. Y usted y yo, que somos servidores de Dios, no tratemos de empezar a hacer proyectos con el dinero de los demás. No. Empecemos pidiéndole a Dios recursos, pero sabiduría para administrarlo. Y comencemos como le dijo Dios a Moisés cuando lo conoció. Moisés le dijo a Dios a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Él le dijo una vara. ¿Y qué le dijo? Láncela al suelo. Y la vara la lanzó al suelo y se convirtió en una serpiente, que era un problema para Moisés. ¿Dónde estuvo el milagro de Dios? En darle fuerza y sabiduría a Moisés para confiar en Dios y coger la vara y convertirla otra vez en serpiente. Por eso es cuando nosotros empecemos, que estamos estudiando teología, y cuando estudiamos teología es para conocer a Dios, y cuando la estudiamos de manera práctica es para aplicarla a nuestra vida. Entonces, cuando usted quiera hacer un proyecto para Dios, que viene siendo en servicio a los demás, comienza con recursos propios. Pídale a Dios recursos. Serán pequeños, poquitos al principio, pero si usted los administra bien, si usted lo hace bien, hará grandes cosas para Dios. Porque si usted es un rey y usted es un sacerdote,
Para oficiar el servicio de sacerdote usted no necesita dinero de otros, usted necesita el dinero suyo porque usted es un rey. Y usted le pide al Rey del Cielo y el Rey del Cielo te dará y usted podrá administrar. Eso te va a dar sabiduría, te va a dar conocimiento que usted después puede aplicar en tu economía familiar, en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo. Entonces, básicamente, debemos aprender a pedirle sabiduría a Dios para que tengamos prosperidad en la vida, pero para tener prosperidad en la vida tenemos primero que tener sabiduría. Y para tener recursos para trabajar para Dios, tenemos que pedirle sabiduría a Dios, estudiar mucho la Biblia, estudiar mucho el Espíritu de Profecía, para que Dios nos ayude a administrar, nos ayude a ser emprendedores y luego podamos poner eso al servicio de los demás. Y cuando pensemos como iglesia, los que nos congregamos en alguna iglesia y vayamos a elegir personas para que tengan cargos de responsabilidad en la iglesia, vamos a elegir a los mejores, que eso es lo que se conoce como meritocracia. Vamos a elegir para cada trabajo en la iglesia, vamos a elegir a aquella persona que tiene el don y que lo hace mejor, que produce mejores frutos. Y vamos a poner una persona para la parte de evangelismo, busquemos a aquella persona que se le da muy bien el evangelismo, pero que además de que se le da bien el trato con la gente, que habla, que logra tener amigos fácilmente, busquemos, si hay dos por ejemplo, busquemos cuál de los dos es el que lo hace de manera más profesional, o sea que además de tener el don natural, lo ha perfeccionado porque lo ha estudiado, porque se ha capacitado, porque ha ido a la escuela o porque ha hecho cualquier cosa que demuestre que es una persona eficiente, porque es una persona que ha invertido en su don. Porque recuerda que Dios nunca llamó a gandules. Si usted va a todos los profetas del Antiguo Testamento y a los discípulos del Nuevo Testamento, nunca llamó a personas que no fueran trabajadoras, personas que no fueran currantes. Dios, porque uno de los pecados que Dios no tolera es la pereza. ¿Ok? Entonces, y resaltando lo que dice la Biblia, pues resaltamos eso, que Salomón pidió sabiduría. Pero la sabiduría no es un milagro de Dios. La sabiduría es producto del estudio y del esfuerzo por conocer a Dios y de la oración. De ahí viene la sabiduría y de ahí viene el conocimiento. Ahora quiero resaltar tres párrafos del libro Patriarcas y Profetas, y entonces que yo creo que nos puede servir porque ya vamos a entrar en el tema del liderazgo. Pues a mí me importa mucho que ustedes se conviertan en líderes eficientes para Dios, porque Dios quiere que su pueblo sea cabeza y no cola, y para ser cabeza y no cola requiere que nosotros seamos eficientes, que seamos personas que no andemos dando lástima, sino que andemos personas sirviendo al mundo de manera eficiente, de manera profesional, que cuando hagamos un evento, cuando hagamos algo para las personas, hagamos lo mejor que nuestros recursos nos lo permiten, pero que siempre hagamos algo donde Dios pueda ser honrado y glorificado. Y cuando hay desorden o cuando hay mala planificación, cuando las cosas no se hacen con tiempo, cuando las cosas no se hacen bien, pues realmente se socava la dignidad de nuestro Dios. Entonces, esto que voy a resaltar del libro va enfocado a aquellos que tenemos puestos de responsabilidad en el pueblo de Dios. Está en la página 20 del libro Patriarcas y Reyes, en el capítulo 1 que habla de la historia de Salomón. Quiero resaltar la página 20, el párrafo 5, dice: los que hoy ocupan puestos de confianza deben procurar aprender la lección enseñada en la oración de Salomón. O sea, los que tenemos cargos, ya sea en la iglesia o ya sea en un ministerio que tenemos nosotros, o que estamos planificando para servir a otros, tenemos que aprender, dice la hermana Elena White, de la oración de Salomón. O sea, pedirle a Dios que nos dé tiempo y nos dé sabiduría para estudiar la palabra de Dios y poder aprender a discernir entre el bien y el mal. Y sigue diciendo: cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios. Porque tendremos una influencia para bien o para mal, y entre más alto sea el cargo, y más alta es la responsabilidad. Porque los cargos en la iglesia no se hacen por nombramiento, se hacen por dones. Y se hacen porque el Espíritu Santo
mueve los dones de una persona y esa persona se destaca, se empieza a destacar en una área del trabajo misionero, del trabajo por otros. ¿Y cómo se determina, cómo se sabe quién es el que va a ocupar un puesto de responsabilidad y qué nivel de responsabilidad va a tener? Es muy fácil, Jesús lo dijo: el que de vosotros quiera ser el mayor, tiene que ser el servidor. En pocas palabras, el que de vosotros quiera tener un cargo de responsabilidad, tiene que ser el que más trabaje en beneficio de los demás. El trabajo es lo que determina la responsabilidad en la iglesia, no el amiguismo, no que es bonito, no que habla bien, sino cuánto trabaja en beneficio de otros, cuánto su don influye en otros. Y entre más trabaja, pues más se le reconoce, porque Pablo decía que tened alta estima a los que trabajan entre vosotros, y no dice porque se les nombró, porque se les impuso las manos, no, dice tengan en lo alta estima por causa de su trabajo. O sea, lo que usted tiene que respetar en una persona no es si me cae bien o no me cae bien, sino es respetar su trabajo, no ser un estorbo al trabajo de esa persona, al don de esa persona, sino abrirle espacio, apoyarlo para que ella desarrolle y pueda promover su don. Porque la Biblia dice que es normal que en una iglesia, en un proyecto, en cualquier cosa hayan tropiezos, es normal. Para eso tenemos el enemigo de las almas que va a poner piedra de tropiezo para que los proyectos no se hagan para beneficio de la salvación de las almas. Pero dice también Jesús: ay de aquel por el cual vengan los tropiezos. Y yo no quiero ser una piedra de tropiezo para un hermano que está desarrollando su don y poniéndolo al servicio de la iglesia, porque posiblemente el hermano a mí no me cae bien, pero si yo soy piedra de tropiezo, la Biblia me dice que debería ponerme una piedra de molino en la cabeza y lanzarme a lo profundo de la mar, porque estoy siendo piedra de tropiezo para los más pequeños o para los más débiles en la fe. Entonces sigue diciendo que entre más alto sea el cargo de la persona, tiene que más depender de Dios, porque dependiendo de Dios es donde va a obtener la sabiduría para poder gobernar. Dice, debe recordar siempre que juntamente con el llamado a trabajar se llega la invitación a andar de forma de concupiscencia delante de sus semejantes, o sea, con respeto delante de sus semejantes. O sea que cuando Dios te llama a trabajar. Yo no entiendo por qué hay gente que a veces quiere una responsabilidad en la iglesia para lucirse, para que lo adoren, para que le digan que lo hace bien, para que lo aplaudan, para que lo guíen, para que lo sigan. Cuando Dios llama a una persona, lo llama para trabajar. Y el que trabaja no busca la gloria más que del que lo llamó, que es Dios. Dice, debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. ¿Por qué? Porque nadie se sabe, nadie es especialista en todo y siempre Dios nos va a ayudar a crecer y a aprender. Pero aquí hay una partecita que me gustaría resaltar. Dice, en la página 21, párrafo 1, dice, los cargos no dan santidad al carácter. Y siempre la gente quiere el título, quiere el cargo. Pero hermano, eso no hace a nadie santo. La santidad la da Dios. Y la gloria la da el trabajo, el servicio a los demás. Dice, los cargos no dan santidad. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como el hombre llega a ser realmente grande. Y sigue diciendo el párrafo 2 de la página 21. El Dios a quien servimos no hace excepción de personas. El que dio a Salomón el espíritu del sabio discernimiento está dispuesto a impartir la misma bendición a los hijos hoy. Su palabra es clara y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándala a Dios, el cual la da abundantemente y no con desaire, y le será dada. Cuando el que lleva la responsabilidad desee sabiduría más que la riqueza, el poder o la fama, no quedará chasqueado. El tal aprenderá del gran maestro no solo lo que debe hacer, sino también el modo de hacerlo para recibir la aprobación divina. Siempre se ha dicho que cuando Dios llama, Dios capacita. Cuando Dios llama a una persona a hacer una responsabilidad, como llamó a Salomón, Dios estaba dispuesto a través del Espíritu Santo que con la Biblia, que con el estudio de la Biblia, que con el estudio de la naturaleza, pudiera obtener el ejercitar de su cerebro
el crear en su cerebro aquellos campos de decisiones para lo bien, para lo bueno, y entonces se acostumbraba a discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque memorizaba, porque estaba la ley de Dios siempre en su mente y no se apartaba de ella ni a derecha ni a izquierda, como se le había dicho a Josué. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de la historia de Israel hasta este capítulo que estamos leyendo hoy? En primer lugar, Dios quiere dirigir a su pueblo. Y Dios quiere dirigir a su pueblo para que su nombre sea ensalzado ante el mundo, para que muchas personas puedan conocerle y para que muchas personas puedan salvarse. Pero ¿qué necesita Dios de las personas a las cuales Él llama? Necesita disposición a aprender, necesita humildad de corazón, necesita sobre todo que dependan del poder divino y sobre todo que trabajen para la prosperidad de su vida personal, de su prosperidad familiar, su prosperidad económica, porque si logra trabajar para tener su prosperidad económica, porque la sabiduría va muy relacionada con el obtener riquezas, va a tener más recursos para poder poner al servicio de Dios. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de muchos recursos, porque tiene una labor muy grande que hacer. Tiene que predicar el Evangelio en esta generación antes que Cristo aparezca. Y quiere que su pueblo, en el tiempo del fin, el gran tiempo de angustia, no pase tanto trabajo. Por eso tenemos que enseñarnos nosotros mismos y enseñar a la iglesia a que el trabajo, el ahorro y la inversión, y sobre todo el esforzarse en la vida, el no conformarse con hacer las cosas de manera superficial, sino hacerlas con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, hacerlo de la mejor forma y estar dispuesto a especializarnos, a aprender. Eso va a hacer que seamos un testimonio para otras personas. Y otras personas, cuando nos vean, nos podrán decir cualquier cosa que Satanás coloque en su mente, pero que nunca puedan decir que somos gente vividora, que no trabajamos, que no nos esforzamos, sino que siempre diga estas personas son personas trabajadoras, son personas eficientes y sobre todo personas serviciales, porque al fin y al cabo la gente, antes que conocer nuestra doctrina, conoce nuestro comportamiento en el trabajo, en la escuela, en la universidad o donde quiera que ejerzamos nuestra vida. Por eso, mis hermanos, yo quiero cerrar esta reflexión de ahora, de la lección de este curso. Quiero cerrarla invitándoles para que permitan que Dios guíe sus vidas de manera que podamos ser eficientes en lo que hacemos. Que si somos los que barremos la calle, que seamos los mejores barrenderos que tiene la ciudad. Que seamos los primeros en llegar, los últimos en irnos, y que cuando obtengamos el beneficio de nuestro salario, lo invirtamos con sabiduría y con ciencia. Que aprendamos a administrar nuestros recursos para que podamos apartar lo que le pertenece a Dios y eso que pertenece a Dios lo podamos entregar al servicio de los demás. Porque dice la Biblia que lo que hagamos por cualquiera de los pequeños, de sus hijos pequeños, que nadie quiere, que nadie atiende, lo estamos haciendo directamente para Cristo. Que el Señor les bendiga y que Dios les ayude a aprobar este curso. ¿Y cómo se aprueba este curso? Cuando usted tenga la sabiduría de Salomón. Ese es el examen de hoy. Que usted pida a Dios y usted pueda lograr tener la sabiduría y el conocimiento de Salomón, que es la sabiduría de reconocer que Dios es sobre todas cosas, que es el dueño de todo, pero el que está dispuesto a darnos todo para que lo administremos para el beneficio de los más débiles en la fe. Que el Señor les pueda acompañar y bendecir. Gracias.